Mis queridos hermanos, al iniciar la reflexión de hoy, pues quiero pedir a Dios que nos dé el coraje y la valentía de poder seguirlo como Él nos pide. Mis hermanos, el Evangelio de hoy en San Mateo, en el capítulo 8, versículos del 18 al 22, encontramos a Jesús explicándonos lo que significa seguirlo. Y nos dice la palabra de Dios que un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Hermanos, con frecuencia nos pasa a nosotros. Cuando no conocemos a Jesús, cuando no conocemos las exigencias, lo que significa seguir a Jesús, se nos hace fácil decir: Maestro, te seguiré. O decir: soy cristiano, soy católico, sirvo al Señor. Pero cuando nosotros realmente entendemos, escuchamos realmente a Dios, lo que Él nos exige, lo que supone seguirlo, pues se hace un poquito más difícil. Por eso fíjense, mis hermanos, lo que le responde a este escriba el Señor: los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Mis hermanos, realmente el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todo lo que existe, realmente lo tiene todo a su disposición, para descansar cuando quiera, para vivir cómodamente todo el tiempo que Él quiera. Pero ¿cuál es la diferencia cuando dice no tiene dónde reclinar la cabeza? La diferencia es en que Él, aún teniéndolo todo, renuncia, se despoja de su condición de Rey y Señor y dueño de todas las cosas, para, a través de su desprendimiento, de su sacrificio en la cruz, servirnos, ayudarnos, restablecer a través de Él nuestra relación con Dios, llevándonos al estado perfecto al cual nosotros debemos caminar y llegar. Porque como seres humanos, en el plano simplemente material y humano, pues nos quedamos muy cortitos a la dimensión, a la real, a la cual nosotros tenemos que llegar. Y Jesús, a través de su desprendimiento, de su despojo de sí mismo, nos llevó a la plenitud de nuestra existencia como seres humanos, que es la de ser hijos de Dios, reconciliándonos con el Padre. Y esa actitud de desprendimiento de la comodidad, del confort, e ir al sacrificio, a la entrega total por cada uno de nosotros, es lo que Él también a nosotros nos pide, cuando decidimos seguirlo a Él. Porque seguir a Jesús es seguir sus pasos, es realizar la obra que Él realizó. Y la obra que realizó el Señor fue la de entrega, la del sacrificio, la de salir del confort, la de salir de la comodidad, la de despojarse de Rey y Señor a hacerse esclavo, hacerse humilde, para la entrega total por cada uno de nosotros, para rescatarnos. Y el llamado de Dios Padre en el Antiguo Testamento también fue parecido al llamado que le hizo a su Hijo Jesús, al pedirle que se encarne y se entregue en la cruz por nosotros. Porque a todos los que Dios llamó para una misión, lo despojó de la comodidad. Abraham lo despojó de la comodidad y lo envió al desierto. ¿Y a cuántos otros profetas los despojó de la comodidad y los llevó a la situación difícil de desconfort, a la situación, pues, de desprendimiento, de entrega, de preocupación por su pueblo, por los demás? Y eso es lo que nos pide el Señor en esta lectura, que parece tan radical. Y este llamado radical que el Señor nos pide y que nos propone, no es solamente para los que se van de misión, para los que son llamados a la vida sacerdotal o a la vida misionera, yéndose al África, al Asia o a los países
los lugares remotos de nuestros países latinoamericanos, y entregando su vida, renunciando a la familia, renunciando a todo, entregándose radicalmente. No, también a ti y a mí que vivimos una vida normal de padres de familia, una vida normal de profesionales o una vida normal dentro de la sociedad. Significa que también tú y yo, mi hermano, mi hermana, tenemos que de vez en cuando desprendernos de nuestra familia, desprendernos de nuestra comodidad e ir al encuentro del necesitado, ir al encuentro de aquel que necesita una palabra de aliento, ir al encuentro de aquel que necesita evangelización o que necesita compañía o que necesita un consejo. Es que con frecuencia y con la frecuencia que sea necesaria, yo me desprendo también de la comodidad, yo me desprendo también de mi familia y voy al encuentro con el Señor, como le pidió entonces a este discípulo que le dijo: Señor, permíteme por lo menos bien enterrar a mi padre. Y él le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme. ¿Qué significa esto, hermano? Que nosotros normalmente queremos servir al Señor cuando nos retiremos, cuando ya los hijos estén grandes, cuando pues ya puedo decirle a mi esposa que no trabaje y se entregue al servicio de la iglesia. Siempre estoy buscando una excusa y estoy esperando el momento apropiado, entre comillas, para mí, según mi conveniencia, para poder servirle al Señor. Y resulta que mientras más prolongamos esa decisión de seguir al Señor, más difícil se nos hace, porque más nos envolvemos en nuestro egoísmo, más nos acomodamos en nuestra situación de comodidad, de confort, y más difícil se nos hace renunciar a todo eso para poder servir al Señor a través de la iglesia y a través de los hermanos. Centrarnos entonces, decir seguimos a Jesús, y centrarnos egoístamente en nuestra vida privada, en nuestra vida familiar, no es seguir realmente a Jesús. Tenemos que hacer un equilibrio de nuestra vida familiar, porque no solamente pertenecemos a una familia de 2, 3, 4, 5 o 6 personas, no, también pertenecemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a quien también necesitamos pues prestar nuestro tiempo, prestar nuestro servicio, y eso solamente es posible cuando nos desprendemos, cuando salimos del confort, cuando salimos de la comodidad y nos vamos, a ejemplo de Cristo Jesús, a la entrega a los demás a base del sacrificio de nuestra vida, a base de la renuncia a la comodidad. Y podría poner, por ejemplo, nosotros, qué difícil se nos hace salir de nuestro hogar e ir al hogar del vecino o al hospital, a ir a acompañar un momento a un enfermo, por ejemplo. En el momento se hace difícil, pero fíjese qué interesante cuando ya tenemos la actitud y la determinación de servir al Señor, que aunque nos cueste dejar al hijo quizás sin prepararle la comida o al esposo, y salgo de la comodidad de la casa donde estoy cómodo, donde estoy en aire acondicionado, y me voy a la calle a servir a alguien o a acompañar a alguien que está enfermo, en el momento se hace difícil, pero cuando estoy allí con la persona y estoy brindándole el amor de Dios, y al finalizar de mi visita, veo a esa persona alegre diciéndome gracias por venir, y veo que he hecho algo bonito en el nombre del Señor, el Señor me regala, aunque no lo busque, la satisfacción, y me regala el don de la alegría, y regreso a mi casa con la alegría de haber cumplido una misión que el Señor me ha pedido, de seguirlo y salir del confort. Y cuando llego a mi casa, entonces llego con la alegría y el entusiasmo. Y el momento que renuncié, el momento familiar al cual renuncié, ahora se convierte en doblemente significativo, porque llego alegre, llego a compartir una experiencia, me siento satisfecho, y mi actitud al compartir con mi familia entonces es diferente, porque soy feliz. Y cuando somos felices, nuestro tiempo con los demás es de calidad y es significativo. Y así podríamos usar este ejemplo con muchas otras cosas. Desprendernos de nuestra comodidad. Ir como el Señor, que teniéndolo todo, decía que no tenía dónde reclinar la cabeza, porque estaba dispuesto a renunciar a todo eso para servir y entregarse por los seres humanos.
por nosotros, por ti y por mí. Mis hermanos, que este llamado del Señor, que parece tan radical, nosotros lo veamos con la fe en el Señor, la fe en ese Dios que nos llama y que nos da todas las posibilidades de cumplir ese llamado. Porque a todos los que ha llamado le ha dado no solamente las fuerzas, sino también todas las herramientas para realizar a cabalidad ese llamado, aunque parezca difícil. Pero con lo difícil que sea, va siempre cargado de la satisfacción de realizar la obra de Dios. Y es lo que lleva a la plenitud al ser humano. No es realizar las obras profesionales o materiales que nosotros podemos realizar como seres humanos. Lo que realiza plenamente la vida de un ser humano es la realización del plan de Dios en su vida, del llamado de Dios en su vida. Y ese plan solamente es posible realizarlo cuando somos capaces de, a imitación de Él, renunciar a nuestras comodidades e ir al encuentro de los demás, porque no hay plan de Dios en ningún individuo, en ningún ser humano que no esté relacionado y sea para servicio a la sociedad, para servicio a la comunidad, especialmente nosotros como cristianos, como servicio al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Que este llamado de Dios entonces nos fortalezca y nos cree conciencia cada día del llamado que Dios nos hace continuamente a seguirlo. Y seguir al Señor es tener la actitud de desprendimiento y de entrega que Él tuvo para servir, ayudar a todos los hombres, a todos los que nos rodean. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana, y seguimos reflexionando cada día la palabra de Dios. Gracias a los que se han inscrito a nuestro canal de YouTube, pero si no te has inscrito, ve a nuestro canal de YouTube y suscríbete para que reciba cada día la notificación de la reflexión del día. Una simple y breve reflexión que pueda ayudar a tu vida diaria para ser mejor cristiana y fortalecer tu vida espiritual. Mi hermano, continuamos disfrutando las canciones de nuestro CD y hoy pues les dejo con esta hermosa canción, Regresaré a ti. Una canción hermosa que el Señor me inspiró y tiene los arreglos de nuestro hermano Florencio Urella. Para ustedes los dejo entonces con esta hermosa canción. En total silencio. Estaba tan triste, nadie quería hablar, tan herido estaba yo, a nadie quería escuchar. A veces nos encontramos así, hermanos, heridos, que no tenemos ni queremos escuchar a nadie. Que no encontré solución. Mi caso está perdido porque estoy luchando hoy. Entonces miré al cielo y le pregunté al Señor, Porque me pasaba esto, si era mío todo su amor. Me quedé en total silencio, se profundizó el dolor. si en él veía respuesta, ¿qué haré si no hay solución? Quiero encontrar una razón, quiero me digas tú, Señor, dime qué puedes hacer por mí, vivir el dolor, estoy aquí. Mis hermanos, así nos encontramos muchas veces, tristes, heridos, pero el Señor tiene siempre la razón para levantarnos. Él dio su vida por nosotros, y dando su vida,
pues nos rescató de la tristeza, de las heridas, de la muerte, del pecado. Bendiciones, hermanos, y nos vemos mañana de nuevo en otra reflexión del día.